Bueno, pues Luciano Emmer es el cineasta capital para toda la trayectoria del cine sobre arte, la historia del cine sobre arte. Es realmente el cineasta por el cual se abre todo este campo a nivel crítico y a nivel práctico también. Él hace, en los años 40, hace una película importantísima, muy breve, es la primera que ponemos aquí en Punto de Vista. Es una película de 10 minutos sobre la Capilla Scrovegni de Padua, y él imagina a los personajes pintados por Giotto como si fueran los protagonistas de una película de ficción. Entonces él hace una biografía de Cristo donde esos personajes pintados están traducidos a la gramática cinematográfica. Es decir, planos contra planos, fundidos encadenados y una serie de cosas a través de las cuales consigue animar de alguna manera estos personajes. Sarà dato in mano ai peccatori e uno di voi mi tradirà. Esta película generó muchísimo entusiasmo crítico por parte de los críticos más importantes del momento, André Bazin, cineastas como Jean Cocteau, Henri Langlois también, el programador. Luciano Emmer contribuyó a la fundación de la Cinémathèque Française y realmente empezaron, a causa de las películas de Emmer, empezaron a encargarse películas a Alain Resnais, por ejemplo. Es decir, que se abre todo un campo de trabajo dentro del cine documental que amplía las fronteras, ¿no? Porque ya sea para continuar la propuesta de Emmer o para posicionarse en contra de la propuesta de Emmer, empieza a haber todo un entusiasmo crítico con respecto a la forma de filmar el arte, ¿no? Pare il rito di due leoni nella stagione degli amori. Bueno, Emmer recibe encargos por parte de pues, la Villa Borghese en Roma, por ejemplo, después sobre otra exposición sobre Balthus en Venecia. Lo que él hace siempre, lo que intenta hacer es apropiarse del encargo. Ya desde el principio, en los años 50, él se había hecho un cineasta muy famoso, sobre todo a partir del reconocimiento en Francia de sus primeras películas. Empiezan a encargarle películas ya muy importantes, ¿no? Sobre todo a partir del León de Oro en Venecia por su película Leonardo, que también vamos a proyectar aquí en Punto de Vista. Le encargan una película sobre Picasso para la primera exposición dedicada a Picasso en Italia. Él lo que hace es decir, perfecto, voy a hacer la película sobre Picasso, pero exijo una sola cosa, que es filmar a Picasso. Es decir, no quiero hacer un documental sobre él, sino encontrarme con él y ver qué resulta de este encuentro entre el cine y la presencia física del artista trabajando. Sulle mura d'una cappella abbandonata di Valoris, nell'inverno 52-53, ha lavorato Pablo Picasso ai grandi pannelli della guerra e della pace. Entonces, ya desde este primer encargo, pues él de alguna manera empieza a reapropiarse de los encargos, y entonces el más llamativo de todos es Bella di Notte, que es una de sus mejores películas. Ah, ho urtato la zingarella di Cordier. Col suo dito perentorio mi indica la Danae. Accendo il faro ancora una volta su di lei. Es un museo en Roma. Y lo que a él le encargan es, después de una serie de años que ha estado cerrada para restauraciones, lo que le piden es más o menos el documental oficial sobre Villa Borghese. Esto normalmente se resuelve con entrevistas de gusto parlante a especialistas, a alguno de los patrocinadores de la restauración, etc. Lo que él exige es exactamente lo contrario. Lo que exige es vaciar completamente esa galería Borghese de turistas y vaciarla del aspecto cotidiano que tiene y hacer una filmación de noche, ¿no? Entonces, haciendo esa filmación de noche, él solo con una linterna, consigue algo que para él es muy importante, que es recuperar la impresión de soledad que tuvo cuando él visitaba de niño la galería Borghese. Entonces es algo que resulta en una película única, una película muy bella, que es Bella di Notte, ¿no? en referencia al título de Buñuel, y entonces digamos que resulta en un documental que es realmente un ensayo en primera persona, donde no solo vemos la galería, sino que vemos la galería filtrada por la visión del propio cineasta. Apro una porta dipinta
Scopro una copia della Lede col Cigno di Leonardo da Vinci. Lo que yo propongo es mostrar cómo el propio cineasta dentro de su filmografía ha comprendido esta idea de que esa apropiación de los materiales poco a poco tiene que llegar a una primera persona que mira, porque eso ya lo hay desde el principio. Él nos ofrece una visión de Giotto que ya estaba prefigurada por Giotto mismo en su forma de pintar, pero que realmente llega hasta la culminación, que es que el propio cineasta nos muestra el propio proceso de pensamiento detrás de la película. Entonces, lo que yo he propuesto es algo que viene de investigaciones que había publicado yo antes en artículos, y muestro en 3 sesiones este paso del relato inicial, de la dramatización de la pintura, hasta el ensayo en primera persona. Entonces, en una primera sesión hay un recorrido por las primeras películas, desde Racconto de un affresco hasta La Sublime Fatica, es una película sobre Miguel Ángel. En una segunda sesión hay el paso exacto o el paso explícito del Picasso del año 54 a cómo rehace esta película en primera persona en el año 2000. Y en una tercera sesión está dedicada ya a 3 ensayos en los cuales él nos guía directamente con su voz en primera persona y a través de un trabajo en segundo grado de los materiales propios de su filmografía anterior para darnos lo que ya son totalmente ensayos.